Comienza Este libro está muy vivo, el programa de Color Comunitaria que es punto de encuentro para los apasionados de los libros. En la sección Libros que hablan, hablaremos de la novela Llenaré mis ojos con tu luz, de Francisca Cobo. Y en los libros que cantan descubriremos canciones que nos cuentan historias. ¿Nos acompañas? ¡Comenzamos! Su nombre, nacido en la comarca jienense de La Loma. En un pueblo a los pies de Sierra Mágina. Tras un accidente, pierde la vista y al recuperarla, siente una necesidad inmensa de viajar y conocer el mundo. Quiere que sus ojos se llenen de la luz de los paisajes que va conociendo. Es la historia de un viajero, pero también es la historia de personas que van conociendo a lo largo de su vida y que al ir entrelazándose unas con otras, forman una trama, la historia de esta novela. Los libros viven cuando hablas de ellos. Hola, muy buenas tardes a toda la audiencia de Color Comunitaria. Bueno, un programa más de este libro está muy vivo y bueno, como siempre intentando encontrar ese libro de vuestra vida. Hoy vamos a hablar de este libro que tenemos delante, que es Llenaré mis ojos con tu luz, de Francisca Cobo Gómez, y del que acabamos de escuchar en la entradilla un fragmento de la sinopsis, ¿no? Que bueno, que ya a mí particularmente me atrapa mucho porque cuando se habla de viajar, yo que me considero viajero, pues ya empatizo rápidamente. Y para hablar de él, lo vuelvo a mostrar aquí en las cámaras para los que nos están viendo por YouTube. Llenaré mis ojos con tu luz. Tenemos a Francisca Cobo con nosotros. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Que nada, nadie mejor que tú para contarnos los detalles y los entresijos de esta historia, ¿no? Pues estupendo, cuando quiera. Bueno, quiero contar un poco tu biografía para que te vayan conociendo, lo de que parte de la novela se sitúa en Sierra Mágina, tampoco es casualidad, porque Sí, eres jiennense claro. de nacimiento de Mancha Real, estudiaste magisterio y toda tu vida profesional ha sido profesora, y bueno, entre tus novelistas favoritos se encuentran Antonio Gala, Juan Elena Galán, José Saramago, y entre los poetas que te han influido, bueno, tú también escribes poesía, aunque el libro Sí. del que hablamos hoy es narrativa, pues Rabindranath Tagore, Miguel Ángel González, Andrés Morales y bueno, y la generación del 27 Sí, que tú por dices supuesto. que es un referente, ¿no? Claro. Tienes publicada ahora mismo una, dos, tres novelas, que son El nuevo tiempo de las rosas, Los hombres que quisieron torcer el destino de un reino, y Llenaré mis ojos con tu luz, del que estamos hablando, y un cuento que es La gaviota que llegó volando a la luna. Y estos dos que tenemos aquí, que son para mí son nuevos, por eso no lo había mencionado, pero bueno, aquí tenemos también otro cuento, que es La tortolilla cándida, La ardillita Bell y el grajo Poc, con Celia Guayo Cobo, Que es mi hija que colabora conmigo. Contigo, ¿no? Hacerlo. Sí. Total, un trabajo madre e hija, eso tiene que ser algo maravilloso, ¿no? Bueno, es que utilizo para los cuentos una técnica que es a base de pregunta y respuesta. Ujú, Y entonces con ella es lo que he utilizado siempre en la escuela, cuando he tenido niños, ujú, para crearlo. Y cuando estaba ella lo hacíamos. ujú. Y bueno, así lo hago. Es unas fichas que tengo. No sé si conoce a Rodari No, en no lo la conozco. gramática de la fantasía. Ujú, Bueno, pues da muchísimas técnicas, muchísimos caminos para que un niño cree sus propios cuentos. ujú, Y yo lo que hice fue, se utiliza sobre todo con niños mayores, pero para los pequeños yo saqué una ficha y a través de esas fichas los componíamos en la escuela, lo hacíamos y se involucraban en construir su propia ujú. biblioteca, ¿no? Bueno, y entonces pues sigo con mi hija haciendo. Ella me Ujú. pidió, ¿por qué no hacemos los cuentos que hacías cuando? Digo, pues venga.
Ujú. Y luego este homenaje, que es un homenaje al gato de la familia, ¿no? Bueno, vivió con nosotros 14 años, Ujú, vivió lo mejor nuestro y lo peor ujú, también. Yo me quedé sola en una casa enorme en Torró con mis dos perros y mi gato, y ahí descubrí lo que era el amor de un animal, ujú. lo que era el amor de los animales, que jamás te traicionan, que no, donde no te puede esperar nada malo de ellos, porque lo único que van a hacer es acompañarte, darte un cariño inmenso. Mm. No hay decepción, ¿no? No hay No hay decepción, decepción. al contrario, se te meten en el corazón y pasan los años y siempre están ahí. Mm. Qué importante eso, ¿no? Siempre poder contar con alguien, ¿no? Sí, Bueno, hablando ya un poco primero la de ti novela. como autora, antes de meterme en profundidad, Sí, te quería preguntarte algunas cosas como autora, ¿no? He leído, de estos que hemos mencionado, he leído 3 libros tuyos. He leído Los hombres que quisieron torcer el destino de un reino y La gaviota que llegó volando a la luna. Y ahora Llenaré mis ojos con tu luz. Son 3 géneros diferentes, sí, eh, 3 lenguajes diferentes, porque no es el mismo. El del cuento parece evidente que es un tipo de lenguaje claro. distinto, pero sin embargo también las 2 novelas tienen una forma de contar la historia diferente. Y la otra novela histórica, y esta, bueno, aunque tiene un contexto histórico también, pero es otro tipo de novela Sí, diferente. sí. Y están contadas de manera diferente. ¿Qué hace que cambie ese lenguaje? ¿La historia en sí o los personajes que necesitan una voz distinta? Los personajes. Ujú, Yo cuando empiezo a escribir esta historia, bueno, la escribo porque una amiga mía me dice que su hijo no para de viajar. ujú, Y entonces se me ocurre a mí la imagen, la idea del viajero, ¿no? De esa persona que tiene esa necesidad. Mi padre también la tenía. ujú, Una necesidad enorme de viajar y de conocer. Y empiezo a escribirlo. Y entonces empiezo a mover el personaje y llega a La Coruña. Y ahí se encuentra con los barcos que van a Argentina. En aquella época las grandes migraciones ujú. Estamos que hablando que hay. la novela está Que la ambientada novela, siglo todas mis XIX, novelas, principios del XX. todas mis novelas tienen unos periodos grandes de desarrollo de Ujú, tiempo. Y llega a Argentina, pero yo no conocía de Argentina la historia muy poquito, las cosas más ujú, elementales, ¿no? Y guardo el libro, guardo la novela y me pongo a desarrollar el nuevo tiempo de la rosa. ujú, Y bueno, un día pues estoy en la puerta con las vecinas y es la costumbre en Coín de que nos sentamos en las puertas y pasa un sacerdote muy mayor, el padre Solís, muy mayor, yo no sé si tendrá 90 y tantos años, casi 100, arrastrando el hombre a los pies y se para con nosotros. Y me comenta que él era de allí, que vivía donde yo tenía la casa, era su sitio, y que era de una familia con 7 hermanos, y que él se dedicaba a cuidar las cabras o la oveja de un tío suyo, que a cambio de la leche podían sus hermanos desayunar, tomar leche cada día. Que se desespera de estar allí, que lo único que quiere es salir de allí y que se mete a sacerdote para salir de allí y que se va a las misiones de Sudamérica. Y me dio la idea. ujú, Me metí a ver lo que eran las misiones de aquella época, no las de este sacerdote, en el año en que yo estoy con la novela, ujú. del 1856 creo que es, o Sí, 54. digamos Y eso. me encuentro con lo que eran las misiones, mm, pero con lo que allí había, que le estaban quitando a las primitivas tribus argentinas de indios, le estaban quitando las tierras. Toda aquella migración que había, que le decían, que le ofrecían tierra en propiedad de un usufructo, no es tierras que estaban allí abandonadas, no. Tenían unos propietarios, distintas tribus primitivas, que los fueron arrinconando hasta que los meten en unos espacios pequeños, ¿no? Y, y veo que la novela también tiene que tratar de eso, porque mis personajes, yo no escribo novela histórica, yo escribo novela. Y hay veces que la historia mueve a los personajes Ujú, y tengo que recurrir a eso que está moviendo a mis personajes la historia. Otras veces, pues simplemente una historia de amor bonita como hay también, ¿no? ujú. Entonces, puede ser una novela romántica, pues sí también.
son muchos personajes a lo largo de un periodo largo y a las personas le pasan muchas cosas. Entonces, otra cosa que veo es por qué hubo tanta gente, qué motivos tenía toda aquella cantidad de personas que se movieron a Argentina, a Cuba. Yo toco a Argentina y a Cuba, porque son muy significativos los motivos que tenían. Y entonces, pues, bueno, hago historias, recojo historias, algunas ya las tenía escritas, que se corresponden con los motivos por los que emigraron estas personas. Ujú. Sí, es cierto, como que va haciendo esas conexiones, más vas conectando Claro, unas claro. con otras, ¿no? Mm, Mm, Tiene este Isidro que hemos comentado, Sí. bueno, está definido como el protagonista principal en la sinopsis, pero realmente es una Es el novela que muy coral, conecta, claro, muy coral. conecta, pero hay Mm. muchos personajes importantes. Entonces, eso de hecho, se van conectando unas historias con otras, van Sí, conectando primero las familias, uno que viaja primero, los otros que se van después, el propio cura del pueblo que sí, le va diciendo, oye, mira, otro que también tiene ganas de irse claro, de esa región por lo claro, que están pasando y tal, pues mira, contacta con Isidro, que ya está claro, es que era el allí, hermano, era su hermano. y todas esas conexiones, ¿no? De hecho, hay muchos capítulos que están nombrados como las personas que los protagonizan. Claro. Y hay ese recorrido que estamos diciendo que va conectando esas vidas unas con otras. Ese hilo que va conectando unas vidas con otras, en el conjunto de la novela, ¿qué aporta? En el conjunto de la novela, pues bueno, yo creo que es la trama en general está Ujú, diciendo la cantidad de personas que hay y los motivos por los que fueron, ujú, por ejemplo. Pero no solamente los motivos por los que fueron, yo también quiero desarrollar una serie de conceptos que tengo yo, como la importancia de la justicia. ujú, La justicia la necesita el ser humano como el respirar o el comer, y la busca. ujú, Eso es uno de los aspectos fundamentales. Y hay capítulos como el del procurador ujú, que va a es una necesidad, lo que expongo es una necesidad enorme de justicia. Otra cosa que pongo yo, que trato de exponer ahí, es con las nuevas tecnologías, el ser humano, la verdadera libertad del ser humano de poder rehacerse en cualquier otro lugar, ha desaparecido. Porque hoy en día digo, bueno, yo no quiero ser quien soy. Me voy a inventar una nueva identidad en otra parte del mundo donde nadie me conozca, donde nadie... Imposible, porque hoy en día está todo conectado y te encuentran en 10 minutos, si ujú. quieres. Sí, sí, ¿M? o en Entonces, menos. ahí está, hago un capítulo que es el de Manfred, que es un médico que está especializado en cirugía reparadora y estética. Y yo escuché muchas veces hablar, se ha hablado muchas veces, de que, por ejemplo, Hitler le habían puesto muchísimos atentados, pero nunca lo llegaban a ejecutar, porque tenía doble. Y a mí aquella idea, pues me llevó a ver, dije, bueno, ¿qué habrá de la cirugía reparadora y reconstructiva capaz de... ¿Cómo se podría dar eso en aquel tiempo? Y entonces me pongo a buscar de dónde parte, y parte de Bolonia, de la Universidad de Bolonia. Y de ahí me voy a que médicos formados en la Universidad de Bolonia estuvieron en la reconstrucción facial de cara en Solferino, en la batalla de Solferino, porque aquello fue algo que a raíz de ahí se crea la Cruz Roja, la Cruz Roja. Y entonces hay una serie de capítulos que parten de ahí. Ujú, El escritor abre una puerta y esa puerta lo lleva a otras muchas puertas. Entonces, hay capítulos que hago para desarrollar eso, ujú. porque la cirugía estética no es solamente quitar las arrugas de una cara y no, tiene, mm, tiene otra misión mucho más importante y más noble, Mm, como es quitar defectos o traumáticos ujú. que hacen sufrir a las personas, ¿no? Sí, esa es la parte menos frívola Claro, de la cirugía estética. claro, Mm. claro. Se habla de los viajes,
Se Claro, dice que comienza la novela diciendo que para no embrutecerse hay que viajar, ¿no? esa frase es de mi padre. Sí, ¿no? Pues es muy cierta, es muy cierta. Yo creo que viajando se nos quitan todas las tonterías, Sí, los nacionalismos raros, ahí está. muchos de los problemas que tenemos Sí, en la vida actual el se mundo, quitarían el viajando. mundo está pequeñito. Mm. Y te habla de esa necesidad que tú hablas, Sí, que estábamos hablando hace un momento de los personajes, sí, de irse de donde están porque están sufriendo, y habla del veneno de los sueños, del encantamiento, del deseo de tener una vida mejor, que eso claro, está a lo largo de toda la de novela, ¿no? toda la novela. Y yo te pregunto, sin ese veneno de los sueños, ¿dónde estaríamos? Pues no habríamos avanzado por la historia ni por el mundo. Estaríamos Que, todavía picando claro, piedra, ¿no? es que si nos quitan los sueños, del Mm, tipo que sean, no de conseguir una mejora económica o de... No, si nos quitan los sueños a los seres humanos, pues, no sé, seríamos la cosa más pobre del mundo. ujú. De hecho, los personajes yo creo que son necesidades emocionales, no son necesidades de enriquecerse ni nada de Claro, eso, eso, sino de tener una vida claro, distinta, ahí, simplemente distinta sí, de la que tienen claro, y a la que están un ahí poco como está. condenados, ¿no? Es que, es más, en el último capítulo le están preguntando a Isidro Camacho, un nieto suyo es escritor y publica un libro con toda esta historia. Y le preguntan, ¿cómo ha elegido a estos personajes? Porque hay algunos que incluso han matado a otra persona, ¿no? Y, y él les responde que no puede juzgarse tampoco a una persona, a las personas, sino cuando se conocen su trayectoria y se ve que son buenas personas. Por eso, y porque no eran personas que iban solamente a enriquecerse económicamente, sino que tenían otras motivaciones, como un renacimiento personal, como un cambio de vida por alguna circunstancia, como lograr un sueño muy, muy diferente, ¿no? Ujú. Y eso es lo que le motiva a él para elegir a los personajes. Pues sí, de la diversidad del ser humano, ¿no? Claro, Al final, ¿no? sí, Ujú. Vamos a hablar también de las personas, pero también de los espacios, ¿no? sí, Hemos dicho que hay personajes que están en Sierra Mágina, que es donde empieza su sí, viaje sí, particular. Hay personajes su viaje empieza aquí en el Valle del Guadalhorce sí, también. Y tienen como destino tanto Argentina como Cuba, como ya has mencionado tú claro, antes, ¿no? Y hay una frase en la novela que dice que la palabra patria hay que llenarla de vivencias. sí, señor. Y eso me hace a mí preguntarte que si se es de donde se nace o se es de donde se vive. Bueno, te comento, a mí sé de los dos sitios. Mm, A mí una amiga mía me dijo un día, tú es que estás desarraigada. Digo, no te equivoques, es que tengo muchas patrias, mm, tengo muchas raíces y muchas patrias. No desarraiga, muchas raíces. Así lo mm, entiendo yo. El sitio donde tú vives, donde tienes amistades, donde conectas con otras personas, donde te llena la vida, es tu patria también. mm. Yo con esto de viajar se me venía a la cabeza una idea, un concepto que es la involución del viajero. Que a mí Mm. viajar me ha permitido apreciar lo que tengo en casa. Por supuesto. Mm. Más Eso es, todavía que cuando no viajaba y cuando no conocía el resto del por mundo. supuesto. Y no porque diga ahora yo, no, es que lo que tenemos aquí en Málaga es lo más bonito del mundo, no. No, Simplemente porque ha porque conocido la belleza del ahí mundo está. y cuando tú dices, pues también tenemos una gran belleza, ¿no? Eso me pasó a mí. Y mirar mi ciudad Sí. y donde vivo con ojos de viajero, con ojos de turista. A mi marido le gustaba mucho viajar y nos hicimos viajes por muchas partes de Europa. Y entonces cuando yo volvía aquí, a España, a mi tierra, a mi casa, a las playas de Torros tan bonitas, Ujú, a nuestra gente tan agradable, valoraba yo lo que tenía, lo valoraba más todavía. Y es ujú, lo que tú dices, hay que salir para comparar, ujú, hay que y ver. conocer. La realidad es la comparación de dos cosas opuestas, Mm, o de dos cosas, o que no sean opuestas. Ahí mm. es donde se saca la conclusión de lo que realmente tiene. Mm. Yo creo que se echa otra mirada también, empieza a mirar Sí, las cosas de otra manera. claro, claro. Mm. Hablamos también en el serio de las personas, de tantos inmigrantes con tantas cosas en común, Sí, porque todo el que se va tiene ese deseo que estamos diciendo sí,
de mejorar en la vida. Y hay algunas historias que no hace falta irse al Cuba. Hay algunos que se van a Vélez, por ejemplo, también a cambiar de vida. Tampoco hace Sí, ¿no? falta saltar el charco, ¿no? O cambiarte una casa a otra es Ya suficiente es a veces. suficiente, ¿no? Que hay Sí, una historia ahí de, ahora no me acuerdo bien de los nombres, pero vamos, que se mudan a Vélez porque también sí, cogen la casa de una abuela, de una tita, no sé qué, no me y acuerdo. también cambian Sí, la vida, ¿no? Y luego esta parte de que tú has contado también que te encuentras allí con los indios que los terminan expulsando y tal, ¿no? sí. Y yo creo que la novela tiene un mensaje que, bueno, al final hay que buscar la buena convivencia entre todos, ¿no? Eso siempre. Ujú. Era otro de los temas importantes, eso de Yo es que esa apuesta por la convivencia. en todas mis novelas, en todas, hay una apuesta por la convivencia, por el respeto entre uno y otro. El respeto es fundamental para conseguir una convivencia en paz, una convivencia para poder vivir bien. Ujú, Y eso está en todas mis novelas. Yo procuro siempre poner ejemplos de personas bondadosas, de personas capaces de comprender al que tienen al lado, ujú, de ser abiertos a la hora de conceder y de avanzar por la vida. ujú. Es como el sacerdote, ¿no? El sacerdote, bueno, también luego al final Sí, termina yéndose, adaptándose claro, y adaptándose sí. a la vida con los indios y todo eso. Ah, Roque Zurita, Ujú, sí. Para mí el personaje ujú, más bonito de la ujú. novela. Que es Mm. bueno, probablemente el que tenga la transformación más grande, ¿no? De Claro, todos, ¿no? claro, Ujú. Y cómo se defiende otra forma de ver, y otra vez de esos ojos, otra forma de ver la religión, ¿no? La religión muchas veces es otra cosa que lo que a lo mejor desde el catolicismo más formal desde claro, el Vaticano te está contando, ¿no? claro. Pero tú ten en cuenta que él no se mete a sacerdote por vocación. Mm, Él se mete a sacerdote porque tiene una necesidad imperiosa de salir de ahí. mm, Porque la vida del campesino le asfixia, la mm, pobreza que había, la mm, miseria. Y tiene una necesidad enorme de salir. mm, Pero luego, fíjate tú, es un hombre, claro, va conociendo también cuando se pone a leer y empieza a conocer cosas, dice, conoce el Evangelio como una teoría de las más hermosas que hay, ¿no? ujú, Pero también conoce la Santa Inquisición, conocen todo eso ujú. que ha ido mm, unido también Sí, a la religión, ¿no? de la mano al final. Y él llega allí y se encuentra con el... Tiene dos opciones, porque la Iglesia retiró las misiones cuando viene la conflictividad que había, las Mm, retira. Y entonces yo me pongo delante del personaje y digo, tú tienes una identidad, has sido pobre, has sufrido la injusticia y yo puedo o traerte a España o ujú. dejarte aquí con los indios. ¿Qué hago? Porque yo a veces hablo con los Con los personajes, personajes, ¿no? ¿qué te hago? Y ahí tuve la respuesta. Ujú, Es un hombre que se queda con ellos, ujú, se queda a vivir con ellos como hermano, a ayudarle. mm, Lo único que le respeta a sus dioses, le respeta todo, lo único que le da es la bienaventuranza, porque lo mm. pueden entender los indios, Sí, ya está. y se Mm, queda por ayudarle. mm. Es una historia, la de Roque Zurita, una historia chula y me gusta ese arco de transformación que tiene, Claro, que me parece muy chulo. claro, Hacemos una pausa aquí y luego seguimos hablando de la como novela tú quieras. y hacemos aquí la intersección musical Estupendo. que siempre tenemos en el programa, ¿no? Que siempre la ilustramos con esta musiquilla que suena ahora, Pues muy bien. que además la que utilizaba yo en su tiempo para jugar con mis sobrinas cuando eran pequeñas. Y Sí, le entonaba yo esta melodía y me gusta ponerla aquí. Hoy vamos a hablar aquí siempre en esta sección que se llama Los libros que cantan, vamos a hablar de una novela. Hace algunos programas hablamos de una novela que era La Torre Oscura, en el cual había una serie de personajes que eran, digamos, los desdichados del mundo que les toca salvar el mundo, ¿no? Y había ahí un drogadicto, un niño pequeño, una mujer con un problema de trastorno de personalidad, de doble personalidad, y a ellos les toca salvar el mundo en esa trilogía de La Torre Oscura. Y esa estaba inspirada por el propio, reconocido por Stephen King, que era el propio autor de La Torre Oscura, en la novela del Señor de los Anillos, en el concepto este de la compañía del anillo, en el cual tenemos
a los hobbits, que también son los encargados de salvar la Tierra Media y todas estas cosas, y se manda y a los enanos y a, todos y a los elfos, son los encargados de salvar la Tierra Media, ¿no? Y en base a esa historia del Señor de los Anillos, ha resultado muy inspirador, ¿no? Y uno de los grupos y de las canciones que se han inspirado, uno de los que me gusta en mi época, que es Led Zeppelin, un grupo de rock. Y me interesaba esa conexión, porque muchas veces parece que la música y la literatura y la música rock en concreto parece que no pueden tener que el Claro que sí. vínculo, ¿no? Que parece que la rock es más reivindicativa, otro tipo de letras y tal, ¿no? Y sin embargo hay mucha inspiración en clásicos de la literatura, como en el caso de hoy, ¿no? Y bueno, en este empieza a hablarte de la comunidad del anillo y de hecho hace referencia incluso a algunos versos de de la propia novela, ¿no? Y bueno, la canción que hace esa referencia se titula Ramblin' On y bueno, de Led Zeppelin, estamos hablando de los 70-71 y bueno, pues la escuchamos. Leaves are falling all around. Time I was on my way. Thanks to you, I'm much obliged. It's such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. But now I smell the rain, and with it take, and it's heading my way. Sometimes I feel so tired, but I know about one thing I got to do. Run along, sing myself. I'm going round the world, I find my girl on my way. I've been this way 10 years too. Run along, find the queen of all my dreams. Got no time for spinning. The time has come to be gone. And though I held sweet drink 1,000 times, it's time to ramble on. Life's a tale that can't be told. My freedom I hold dear. How years ago, in days of old, with magic through the air. Just in the darkest depths of Mordor, I met a girl so fair. But Gollum and the evil one crept up and slipped away with her, yeah. I ain't nothing I can do now. I guess I'll keep on rambling. I'm gonna see myself. Gonna find my baby. I'm gonna ramble on, sing my song, gonna work my way around the world, ramble on, yeah. Do, 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 do.
Lord, I keep searching for my baby. I gotta keep searching for my Los libros viven Vamos allá. cuando los cantas. Bueno, pues seguimos con el programa. Hemos escuchado ahí esa canción que hablábamos tan conectada con El Señor de los Anillos. Pero ahora ya seguimos hablando de este Llenaré mis ojos con tu luz. Y bueno, esta segunda parte de la entrevista la quería centrar, que ya hemos estado comentando, sobre los temas importantes de la novela, que tú misma en la introducción del libro lo has expuesto, ¿no? Entonces, pues lo que he pensado hacer, si te parece bien, es leer ese pequeño párrafo, son 1, 2, 3, 4, 5 párrafos, y tú luego nos cuentas eso, por qué está ahí y qué es lo que tú querías contar, ¿no? Dice, el primero de los temas es el espacio como elemento transformador del ser humano, llegando a convertirse en un ser distinto, cambiando no solamente sus costumbres, sino sus creencias y su visión del mundo. Claro. ¿Cómo hemos visto eso? ¿Cómo lo vamos a encontrar en la novela? Bueno, pues yo creo que todos cambian. Ujú, Todos los personajes al ir allí cambian, porque yo estoy convencida, algo que incluso lo he practicado conmigo, que si tú cambias de lugar y hay otra manera de ver las cosas, otra manera de entender el mundo, las personas recibimos eso, lo captamos y eso nos transforma a nosotros. Hay un capítulo que es de Leona ujú. que, aunque parezca mentira, es una historia que es verdad. El desenlace no, yo la modifico. Pero el trauma de una mujer, sí. El trauma de esa mujer es real. Y entonces le proponen las psicólogas, cuando ya ha recurrido a psiquiatras, a electroshock, a un montón de cosas y no ha dado resultado, porque ella lo que ha vivido le duele tanto que no lo puede soportar ese dolor, entonces le dicen, podemos hacer un experimento contigo si quieres. Y es, te metemos en otra sociedad distinta, donde todo sea distinto y vamos a ver lo que pasa. Y efectivamente, al meterse, la llevan a una de las tribus de los indios, conoce otras culturas y allí se transforma. Es que yo creo que el espacio, no solamente el espacio si está en el mismo lugar y de un espacio a otro, no, pero si el espacio es diferente, con una cultura diferente, con unas creencias diferentes, con personas que piensan diferente a ti, si tú vas dispuesto a entenderla, eso te cala y eso te transforma. Y no solamente te transforma la vida, las creencias también. Y lo que antes rechazaba, lo puedes llegar a aceptar. Yo es así como lo entiendo, que el espacio creo que es algo fundamental a la hora de incluso una depresión fuerte de una persona. Se cambia de espacio Ujú. y a lo mejor al dejar atrás esas vivencias o al dejar lo que le ha Ese movido a lugar llegar en el que así, te han pasado esas sí, cosas esas malas, cosas, o pues, que los espacios tienen capacidad para transformar. Y la luz ujú. es muy importante. De ahí el Los título cielos también. distintos, claro. Ujú. Intercalo aquí una pregunta. Viendo yo también el contenido de la historia de los personajes, lo que le pasa a cada uno, intuyo, no sé si es así o no, que están basados en historias reales, ¿no? La mayoría sí. Ujú. Las historias más increíbles son precisamente las historias reales. Las historias reales, ¿no? Nada más que yo las transformo y Ujú. las maquillo porque no quiero que los protagonistas. Bueno, Leona no hace falta que yo no se va a enterar nunca, porque yo saco esa historia lleva escrita mucho tiempo. Cuando yo estaba embarazada de mi hija, tuve que estar en reposo mucho tiempo. Y por la mañana había un programa donde los psicólogos, me estoy extendiendo No, demasiado, no. donde llevaban a personas que necesitaban contar su experiencia para verse así como una terapia.
de exposición de las cosas. Y llegó una señora con la cara un poco tapada y la voz distorsionada y contó eso, Ujú. que no podía superarlo, que había intentado varias veces prácticamente el suicidio y la llevan allí y yo lo escribí. Era tanto el dolor de aquella mujer, tanto el sufrimiento que tenía, que yo lo escribí. Y muchas historias que como tengo tanta historia escrita, Ujú. no tengo que hacer más que sacarla. Que tirar de ella, Y ¿no? luego ya, pues claro, me Y digo, imagino que me la llevo allí, todo eso ya ujú, es ficción, ¿no? Pero evidentemente. Ujú. claro, El otro tema importante que reflejas tú aquí, la pérdida de la libertad del hombre con la llegada de las nuevas tecnologías, imposibilitando el anonimato, ya has comentado algo de eso, claro, anulando la posibilidad de transformación y el nacimiento de una nueva identidad, valiéndose de la falta de control de los estados sobre los individuos. claro. Cuéntanos eso. Vamos a ver. Una cosa tan simple como el móvil es donde nos controlan todo. Estamos controlados mucho más de lo que pensamos y de lo que creemos. Ya en cualquier ciudad hay cámaras Ujú, para seguir todo. Pero no solamente eso, sino que ya mm, la libertad de ese anonimato, que es lo que da verdaderamente la libertad, es decir, nadie va a tener control de mí como ser humano. Soy totalmente libre. No, ujú. yo no lo creo. Las tecnologías nos tienen totalmente encasillados y estamos totalmente fichados Y nos llevan por donde ellos por quieren. donde quieren. Claro, Entonces están claro que sí. al final los algoritmos que le llaman, al final ellos son los que te van Claro, conduciendo, como el pastorcillo que va con la varilla llevándote por donde ellos pues quieren. así nos lleva. Mm, Ja, así, así. claro, El otro tema es la necesidad del ser humano de conseguir sus sueños, por muy angosto que sea el camino. así. Yo creo que sí, que si a un ser humano tú le quitas los sueños, lo hunde. Mm, Si no tiene motivación para avanzar, si no tiene motivación para superar las cosas, si no tiene unas metas por las que luchar y por las que moverse y por las que levantarse cada día, por simples que sean, pero que sean suyas, que sean lo que en mm, realidad quiere, el ser humano no tiene sentido. Yo qué sé, mm, yo no creo que pueda sobrevivir así, o su vida será tristísima. mm. Ahí esa parte de la contralectura de eso, pues se ha transformado mucho ya, ¿no? Consigue tus sueños, consigue tus sueños, consigue tus sueños. Pero es que es la verdad, Ujú, es que es la verdad. El ser humano necesita conseguir sus sueños, mm, tenerlo, por lo menos tenerlo. ujú, No es lo más importante conseguirlo. Lo más importante no es conseguirlo, es el camino que sigue hasta conseguirlo. Una vez que lo has conseguido es una cosa que queda ahí, ya está conseguido. Y tienes que empezar con otro ujú, y después con otro. Porque es el camino, lo que tú vas avanzando, lo que tú luchas, lo que tú te mueves, eso es lo que te da vida y te da entusiasmo y te da alegría para vivir, creo yo. Apuntado queda, apuntado queda. El siguiente tema. Vamos. La convicción de que cualquier ser humano situado en condiciones límites se salta todos ellos, mostrando la verdadera naturaleza del ser, capaz de lo mejor y lo peor de la conducta de su especie. Sí, yo creo que cualquier persona en un estado, depende de lo que le pase, porque pueden pasarte en la vida cosas tan tremendas, es capaz de matar o es capaz con una generosidad enorme, ayudar a otro. Es capaz de lo mejor y de lo peor. Mm. Bueno, lo hemos visto ahora con la pandemia, lo estamos viendo ahora Claro, con las guerras recientes que tenemos ahora, mm, y históricamente, ¿no? De las barbaridades que ha llegado a que hacer se han el ser llegado a humano, hacer, ¿no? ¿no? Mm. Y por el contrario, lo que tú dices también, que esos gestos Esos gestos de de generosidad enorme, generosidad. que yo ahí menciono a una farmacéutica de Coín. Ujú, Fue una mujer que en la posguerra que había tanta miseria, tanta hambre, tanta... Era una mujer, por lo visto, con mucho dinero, una familia, y de su farmacia nunca se fue nadie sin una medicina. Fue dando todo, hasta que prácticamente se quedó sin nada. ujú, Pero lo daba, cuidó de todo aquel que tenía hambre o necesidad. Si se lo pedía, ella lo tenía, lo daba. Y murió aquí en Málaga, por lo visto, en una corrala, en una habitación de una corrala. ujú, Y yo he querido dedicarle un capítulo, se lo dedico, el de... hay un capítulo que la nombro, el de ujú, Leopoldo,
y ¿cómo se llama? Ahora mismo no me acuerdo. Leopoldo y Albertina. Ujú. Ahí hice ese capítulo, lo hago, que también esa historia es verdad. La historia de este Leopoldo, creo que Ujú. se llama, sí, Leopoldo. Eso fue un pintor que fue a pintar a mi casa y me la contó, era su vida, que tenía ovejas, que era de una aldea, que tenía ovejas, que él las cuidaba en el monte y que su padre se iba a Alemania a trabajar, venía los veranos, le hacía una barriga a su madre, se llevaba el dinero que había y se volvía ahí. Y él decidió, bueno, que cuando fuera mayor, vender el rebaño y hacer una vida propia, porque le pasa una cosa, y es que va a la escuela y nadie quiere juntarse con él, hasta que llegan a protestar porque huele a ovejas y Ujú. su hijo no quería que oliera a ovejas. Y entonces él ya se va al monte, no quiere bajar, pero el maestro le va subiendo cosas para que aprenda. Se va al servicio militar y cuando viene el padre que eran 3 años entonces, el padre le ha vendido la oveja, se ha ido, se ha llevado 2 de su hermano, su madre se ha ido también lejos donde su padre no sepa y su hermana están en distintas casas. Y entonces él se monta en un autobús y donde se encuentra mal y hay una parada que hay el autobús y él piensa, para morirme lo mismo me da aquí que en otro lado. Y se para en un pueblo que no es Coín, donde Ujú. yo lo pongo ahí para poder hablar de esta persona. Ujú. Porque ella es la que le digo, y la nombro con su... Es el único personaje que tiene su nombre Su real. nombre real. Exactamente. También lo hemos comentado Sí, antes, la necesidad de justicia la como necesidad de necesidad vital, justicia. situándola dentro del instinto de supervivencia, con el convencimiento de que sin ella el hombre pierde su dignidad. Sí. ¿Cómo perdemos la dignidad si no hay justicia? ¿En qué maneras? ¿De qué manera? Mm. Pues es como una violación. Yo así lo considero. Si te hacen una injusticia y tú te encuentras con las manos atadas que no puedes defenderte, es una violación que te hacen. Y hay una necesidad enorme de defenderte. Ujú. Tanto si eres una persona con dinero como si eres una persona que no tiene medios para defenderse, los estados deberían de tener una calidad de justicia para que se pudieran defender las personas que tienen menos nivel económico, porque es una necesidad. Mm. Algo un poquito mejor que los abogados de Claro, oficio que claro, tenemos, ¿no? claro, Mm. Pues sí, porque al final te genera eso una claro, indefensión importante. ahí está hay un capítulo donde a una mujer le matan a la hija y ella se da cuenta, pero la policía lo ha dejado. Y, y ella se propone buscar a la hija hasta que la encuentra y hacerle justicia. Mm. Tan importante eso que muchas veces eso nos sentimos desvalidos cuando empezamos buscando Ahí la está, justicia por nuestra cuenta nuestra y ya cuenta. la No, liamos. claro, es que si el Estado no te protege Mm. en algo tan fundamental, tú vas a buscar la justicia que necesitas. Mm. Otro de los temas que es importante es la tierra. Hay veces en algunas de las historias en las que se habla que le dice la madre al hijo, no, tu tierra, esta es la que tú Claro, vives, la es la que te tierra, arraiga, es la que te da, sí, es la pero que te da vida, es sí, la que te da claro, ese asentamiento, la que te da la posibilidad de sí. avanzar y tal. Y luego se transforma y Se al final. transforma porque cuando ella ve que Mm. el hijo se va, los sueños, que no te muevan los sueños, pero los Mm. sueños son capaces de mover todo. Mm. El hijo se va, ella se va detrás. Mm. Y luego me interesa No, esa. detrás no, ella muere, no ese Mm. personaje. Luego me interesa con ese asentamiento de la tierra, esa que se reclama para los que están aquí en España, Sí, que se marchan allí, y luego el tema de las tribus indígenas, sí. también eso, donde lo más valioso que tienen, Es la también ellos es la tierra, tierra. es la tierra, es su tierra. Tanto unos como Claro. otros, es como la tierra lo más importante. Y hay necesidad de volver muchas veces en muchos de los personajes Bueno, que es que retornan. a donde tú has nacido es algo que hay tan fuerte que no solamente los seres humanos vuelven al lugar donde han nacido. Hay muchos animales, como los salmones, muchos, Mm. que vuelven al lugar
donde han nacido a morir. Las Porque tortugas hay también. las donde- tortugas, muchísimos animales. Ujú, No sé por qué se produce eso, pero es así. Es como si la tierra te llamara, ujú. como si hubiera una voz de la tierra que te Que te dijera, está- ven. Mm. Es curioso eso, y además que cuando se está fuera es cuando te nace eso. Muchas veces estás en casa y no echamos cuenta de esos sentimientos. Mm, Volviendo a esto de la tierra, de los viajes, de la ida y vuelta, esto que decía antes de que viajar te hace ver el mundo de otra tierra y tal, y de esa necesidad de viajar, Isidro prácticamente llega a niveles de adicción Sí, es una necesidad muy muy fuerte. fuertes, que de hecho llega a perder la vida que tenía aquí Deja a la completa, hija que luego esa culpa que tiene lo deja que le hace, todo, claro, o sea, la pierde en todos los sentidos, no vamos a entrar en detalle, que se lo compren el libro y lo lean, no vamos a entrar en todos los detalles, y luego, claro, luego tiene que construir otra vida claro, nueva, ¿no? tiene que renacer. Con esas dos vertientes, esa adicción de que le lleva a perder una familia, ese tener que renacer, esa segunda oportunidad y tal. eh, ¿Qué querías contarnos a través de esa historia de Isidro, con esas dos vertientes tan extremas? Ese nacer, viajar para nacer, para vivir, Bueno, que llegue la muerte por medio, volver a renacer de nuevo y volver a construir. hay momentos en las personas que paramos y tenemos que replantearnos la vida y Mm, tenemos que volver a tirar de la vida, tenemos que renacer, a lo mejor con otra, añadiendo a nuestros sueños o a nuestros deseos, cosas nuevas. ujú, ujú, Es transformarse mentalmente, hay que ujú, ujú, transformarse. Y el viajero este lo que hace es, necesita quitarse la culpa que tiene. ujú, Y su hermano, que es sacerdote, le dice, mira, porque él dice, me va a renacer el viaje, renace al hombre. Y le dice su hermano, sí, viaja, pero hay 3 lugares donde además de renacer al hombre, te van a perdonar esa culpa, vas a sentir libre de culpa. Y es Tierra Santa, Roma y Santiago de Compostela. Peregrina a Santiago. Y él se va peregrinando a Santiago de Compostela. Pero claro, se tiene que ganar la vida y va al puerto de Coruña. Y allí es donde se encuentra con ujú, los grandes barcos de una migración que no fue como la pintaron, lo que le decían, tanto el pueblo, tanto la nación argentina como Cuba a- necesitaban que fueran, pero lo que necesitaba, por lo que lo hacía Argentina, era porque quería hacer una nación poderosa. Claro, los indios tenían muy poquita cultura, estaban acostumbrados a pastorear, a, a la tierra tradicional y pedían mano de obra especializada. Y entonces, mediante los cónsules y las navieras, hacían acuerdos que luego le pagaban el viaje, pero ujú, con muy poco podían irse allí porque le prometían tierra en propiedad o en usufructo. Tierras desiertas, la batalla del desierto. No, mire usted, aquello no era un desierto, era tierras que tenían dueños. Lo que no le decían es que se la iban a quitar a sus dueños. Y Cuba necesitaba otra cosa. Cuba tenía un complejo enorme por su color negro, porque se habían dado en la isla, se habían dado un comercio enorme de esclavos, que los traían desde África, por eso eran tan negros, ¿no? Y querían el mestizaje. Cuba buscaba europeos blancos para propiciar el mestizaje y quitarse a ellos esa culpa que cada vez que se veían sabían de dónde venían, sabían lo ujú, que había habido en la isla, que era el comercio, el tráfico de esclavos. Y desde allí pasaban ya a Norteamérica, ¿no? ujú. Bueno, pues para ir ya cerrando, cuéntanos dónde podemos comprar tus libros en general, A ver, pues mira, mis libros se pueden comprar, tanto Llenaré mis ojos con tu luz, que este que lo sí, tenemos aquí, como los otros, tío. en Rayuela, Ujú, en Prometeo, en Laffer y los cuentos en piedra, papel y tijera, tanto los cuentos, bueno, todo depende, los cuentos más ujú, las novelas. ujú.
Fenomenal. Y bueno, y si lo busca cualquiera en cualquier librería y pregunta por ello, pues lo puede encontrar también, ¿no? Este no, No. este creo que no. Bueno, si están, yo creo que sí, estando en Sí, distribución, no, a lo mejor no lo tienen en la librería en el momento, en stock, pero si lo piden, está, porque Jacará, que es la editorial, entra en distribución. vale. Sí, tiene Así distribución. que así que lo podrán encontrar. Mm. ¿Y proyectos futuros? Bueno, yo vivo de los sueños. Ujú. Ahora mismo tengo un poemario donde he ido recogiendo poesía desde hace 50 y tantos años, 60, hasta actualmente. Esta ya me lo están maquetando. Un poemario que quiero hacer un homenaje a Rabindranath Tagore, porque a mí me ha influido tanto en mi manera de ver Ujú. la lírica, de entender la poesía, ¿no? Y luego tengo la colección de cuentos y la segunda parte de Mua, que la estoy escribiendo también, pero eso irá poquito a poco, iré sacando las cosas. Pues sí, que no, sin prisa, Sí, pero sin pausa. sí. Bueno, pues nada, hasta aquí ha llegado la entrevista, Pues el programita de hoy. Y nada, gracias por esta mm, entrevista tan estupenda y bueno, me despido también de las personas que puedan ver esta entrevista, ¿no? Y espero que les gusten las cosas que he escrito, porque los escritores siempre pensamos en las personas que nos van a leer, ujú, en compartir. ujú. ¿Qué te gustaría que pasara con ese compartir y con cualquier persona que leyera cualquiera de tus libros? Pues que lo disfrutara y que a lo mejor le llegara algo que a través de ellos, algo positivo, que entendieran alguna parte, que en sus vidas supusieran algo, porque yo he leído muchos libros que a mí me han aportado, Mm, que a mí me han abierto otra manera de entender las cosas, otro horizonte, ¿no? Yo sé que no, yo soy una escritora muy corriente, pero siempre procuro poner personajes que le puedan decir algo, que le transmitan algo. mm. Sobre todo personajes cargados de bondad y de respeto hacia las cosas. No ¿Crees sé, tú que nos iría la vida de otra manera? por supuesto. Co- Tal Hombre, como tenemos tal como el tenemos el patio ahora. panorama, verá, Mm, tal como tenemos el panorama. ¿Cuál sería, qué le dirías tú a un Donald Trump, esto que tenemos por delante ahora? Hombre, pues que Vladimir Putin, todo sí, esto que tenemos por ahí pues, rociado. pues sí, yo le diría que que nadie tiene en sus manos el poder de quitar una vida, Mm, que nadie tiene en sus manos el poder de arruinar una nación y de destruir mm, las cosas que con tanto esfuerzo han creado esas personas, que la vida les pertenece a todos por ujú, igual, y que ellos no son, no tienen, nadie está por encima de nadie para hacer mm, esas cosas, que miren un poquito más lo que hacen, mm, porque es increíble lo que está pasando, ¿no? mm, Ver lo que vemos en los telediarios, y que mm. ya estamos tan acostumbrados que ni lloramos, No, la verdad es que ya ya es ni nos que los sorprende. vemos y decimos, Mm. yo qué sé, un día más, ¿no? ¿Te nace escribir, viendo esta la realidad que tenemos y siguiendo hablando con los proyectos Sí. futuros, te nace escribir algo utópico? Imaginar esa sociedad futura tal como debiera ser, ¿te nace escribir algo así? Podría hacerse, pero es muy difícil. Ujú, Claro que sí, podría hacerse. Una, un mundo feliz, un ujú. mundo sin guerra, un mundo sin basado en eso. Sería precioso. Sería precioso, Sí. sería una Es el maravilla. sueño de todos los seres Ujú. humanos. Pues mira, con ese deseo de todos los seres Sí. humanos y tal, pues ya no, sí que nos despedimos. Pues nada. Muchas gracias, Muchas gracias a ti, Víctor. por este ratito que además contigo aprendemos Bueno, mucho siempre. bueno, aprender no. Yo Ujú. soy una mujer que va ahí poquito a poquito haciendo. Bueno, pero investigas mucho, estudias mucho, lo compartes en tus novelas y cuando nosotros te leemos y te escuchamos como hoy, pues también nos llevamos ese aprendizaje. Tú nos haces el trabajo y nosotros nos llevamos el conocimiento. Pues Bueno, nada, lo pues dicho, muchísimas muchísimas gracias, ¿eh? gracias. Y bueno, pues te esperamos otra vez con otro Cuando libro tú nuevo que me. quieras,
aquí estoy. Pues nada, nos despedimos una vez más de este programa. Este libro está muy vivo. Como sabéis, bueno, nos podéis seguir en redes mientras llega el momento del próximo programa. Tecleando Este libro está muy vivo en Instagram, en Facebook o en la página web del Colectivo Malagueño de Escritores, las www.cmescritores.com. Mientras tanto, pues os deseo las mejores lecturas del mundo. Hasta pronto. Hasta aquí, este libro está muy vivo. Lo hemos pasado Hala, estupendo listo. mostrándote que un libro Sí, sí. no es un objeto estático. Para que los libros estén todavía más vivos, contacta con nosotros en Instagram o Facebook buscando Este libro está muy vivo.